La conquista del Perú, capítulo 12. El asesinato de Francisco Pizarro. Dirigido por Juan de Rada, el partido almagrista, establecido en Lima, envió emisarios a las distintas ciudades peruanas para hacerse con el control del poder. Así se visitaron Trujillo, San Miguel de Piura, Huánuco, La Plata, Arequipa e incluso Cuzco, cuyo cabildo fue forzado a aceptar a Cristóbal de Sotelo como gobernador. Aunque en algunos casos, como ocurrió en San Miguel de Piura, el paso de los almagristas dejó un rastro de ejecuciones, el bando pizarrista no reaccionó. Mientras tanto, la corona, alertada por algunas informaciones y a instancias del presidente del Consejo de Indias, Fray García de Loaiza, decidió enviar al Perú al licenciado Cristóbal Vaca de Castro, oidor de la audiencia de Valladolid. El 15 de junio de 1540, Vaca de Castro recibió instrucciones para informarse y hacer justicia en el reino de Nueva Castilla, es decir, en la dada a Diego de Almagro, que ya se hallaba aprisionado en Cuzco, circunstancia ignorada en la corte. En la documentación se le pedía que averiguase si en ese territorio se había hecho entrega de lo correspondiente a la hacienda real y del trato dado a los naturales, a los que se insistía debía instruirse en la fe católica. En esta última preocupación tuvo mucho peso la carta que Fray Vicente de Valverde envió al emperador desde Cuzco el 20 de marzo de 1539. En ella, el religioso denunció los abusos que se cometían sobre los indios. En la carta se incluía la prohibición de que los indios libres fueran encomendados o se les obligara a trabajar como porteadores o como mineros. Asimismo, se pedía el envío de frailes dominicos y franciscanos para proseguir en la tarea evangelizadora. La instrucción dada desde la corte, porque somos informados que en dicha provincia se han hecho por los españoles que en ella han residido y residen muchos malos tratamientos a los naturales de ella, así en tomarles sus oros y haciendas y mujeres e hijos por fuerza y contra su voluntad, como en haber muerto alguno en tormentos y molestias que les han hecho por les sacar oro. Y daréis orden de que de aquí en adelante no se haga maltratamiento alguno a los dichos indios, sino que sean bien tratados e industriados en las cosas de nuestra santa fe católica. Recogió todas aquellas demandas. Antes de su partida, en noviembre de ese año, se supo que era de la ejecución de Almagro, por lo que Vaca de Castro fue nombrado gobernador de Nueva Toledo, designación que anulaba el traspaso de dicha gobernación del ultimado Almagro a su hijo natural, llamado el Mozo. Después de pasar por la Española, Vaca de Castro se detuvo en Panamá para tomar posesión de la presidencia de la Real Audiencia, desde la que se instruían los juicios de residencia. El 18 de marzo de 1541, Vaca de Castro puso rumbo a Perú, después de una escala en la Gorgona. La flotilla sufrió una tormenta que obligó a tomar tierra en Buenaventura. Recibido en Cali por Benalcázar, el licenciado, que permaneció allí reponiéndose de una grave enfermedad que le puso en trance de muerte, terció en las disputas que enfrentaban a Pascual de Andagoya y a Sebastián de Benalcázar. Asimismo, fue informado por Lorenzo de Aldana del asesinato de Francisco Pizarro. La desaparición del marqués lo convertía en gobernador del Perú, dignidad que reclamaba Almagro el Mozo, cuyo entorno, que también tenía previsto asesinar el enviado por la corona, creía que Vaca de Castro había muerto. Debemos ahora retroceder unos meses en nuestra narración. A principios de 1540, Hernando Pizarro viajó a la corte con el quinto real y con un conjunto de objetos de gran valor que podían serle útiles para justificar la ejecución de Almagro y evitar que otras versiones de lo ocurrido acarrearan consecuencias negativas para su clan familiar. Razones había para la inquietud, pues algunos almagristas habían marchado a España. Entre ellos destacaba nada menos que Diego de Alvarado, que abandonó el Perú antes que el hermano del marqués.
Ya en la península, Hernando Pizarro obtuvo pronto el favor del cardenal García de Loaysa y del todopoderoso Francisco de los Cobos, secretario de Carlos V, mientras Alvarado, que llegó a retar a un duelo a don Hernando, moría acaso envenenado. El 17 de abril de 1540, Hernando Pizarro fue apresado y encarcelado en Madrid. En la cárcel conocería el asesinato de su hermanastro. El plan inicial de los de Chile para asesinar al marqués consistía en matarlo mientras estaba en misa. Enterado de ello por la vía de la confesión, el sacerdote Alonso de Henao avisó de la conjura al secretario Antonio Picado, que informó de ella a Pizarro. Este, incrédulo, le respondió: ese clérigo obispado quiere, ya os he dicho, Picado, que su cabeza guardará la mía. Los rumores de aquellos planes eran tan públicos que, según contó Pedro Pizarro, un vecino de Cuzco, llamado Gregorio de Setiel, escuchó estas palabras de labios del cacique de sus indios: hágote saber que los de Chile han de matar al Apo Macho, es decir, al señor viejo. Aunque Pizarro se hallaba confiado, Pizarro había desdeñado señales como la aparición de 3 sogas en la picota de la ciudad dirigidas a él, a su secretario y a su teniente. Después de escuchar el mensaje del cura, llamó a consultas al doctor Juan Velázquez, teniente de gobernación, y a Francisco de Chávez, que lo volvieron a tranquilizar, si bien acordaron no asistir a misa al día siguiente. Pretextando hallarse indispuesto el marqués, la escucharía en su palacio. Por la tarde, siempre según el plan, debía prenderse al Magro el Mozo, a Juan de Rada y a Juan Balsa. Conocedores de esta traza, el día siguiente, domingo 26 de junio de 1541, después de que Francisco Pizarro escuchase misa en su capilla palaciega y se retirara a su alcoba una veintena de personas que los descendientes de Pizarro redujeron al simbólico número de 12 a las órdenes de Juan de Rada, irrumpieron en la residencia del marqués al grito de «¡Viva el rey y mueran los tiranos!», con el dominico Domingo Ruiz y Ramirillo de Valdés como espías infiltrados. Los asaltantes, que se habían concentrado en diferentes casas para no ser descubiertos, supieron que Pizarro estaba descuidado cuando Juan Sánchez Copín hizo una señal con un pañuelo blanco desde una ventana del propio palacio. Fuertemente armados, los conjurados, encabezados según Zárate por Juan de Rada, recorrieron las calles con sus espadas desenvainadas, gritando: «Muera el tirano traidor que ha hecho matar al juez que ha enviado el rey». Yendo tan descubiertos, trataban de sumar hombres a su causa. En la puerta, vigilante, quedó Juan Diente, que había manchado su espada con la sangre de un cordero que había en un patio. Con ella en la mano decía: «Muerto es el tirano, muerto es el tirano». Al escuchar los gritos, Pizarro, que estaba acompañado por su hermano Francisco Martín de Alcántara y por sus pajes, Juan de Varga, hijo de Gómez de Tordoya, y García de Escandón, cogió sus armas. En su avance, al pie de la escalera que conducía al piso superior, la turba abatió. Le dieron 3 estocadas que le pasaron el cuerpo de parte a parte, habiéndole dado primero una cuchillada en la cabeza. A Francisco de Chávez, que tuvo tiempo para decir: «¿Cómo? ¿A los amigos también?», a su criado Francisco Mendo y a otro llamado Pedro. El doctor Juan Velázquez, con la vara en la boca, escapó por una ventana junto a algunos criados. Ya en la cámara en la que se hallaba, el marqués se preparó para la pelea. Así se describió aquella escena durante el proceso hecho ante Vaca de Castro contra Diego de Almagro, el Mozo y sus secuaces. Los unos asieron por los brazos y piernas al dicho marqués, y los otros arremetieron a él y le dieron tantas cuchilladas y lanzadas y puñaladas y estocadas que le pasaron el cuerpo por muchas partes y le cortaron cuero y carne, y le salió tanta sangre que luego murió naturalmente, al tiempo que el dicho gobernador cayó en el suelo y quería respirar, teniendo una cruz que hizo con la mano puesta en la boca,
pidiendo confesión de sus pecados, el dicho Juan Rodríguez Barragán, como crudelísimo e infernal traidor, habiendo sido criado en mayordomo del dicho marqués, le dio en la boca y rostro sobre la dicha cruz con una alcarraza llena de agua que tomó y se le quebrantó encima diciendo: al invierno os iréis a confesar, del cual golpea así por ser grande la dicha alcazarra, como con mucha fuerza dando, como por la mucha agua que dentro tenía. El dicho marqués luego acabó de pirar, y después de lo cual ni más ni menos que al dicho marqués arremetieron al dicho Francisco Martín de Alcántara, y habiéndole dado algunas heridas, primero le dieron tantas cuchilladas, estocadas y lanzadas, de que le pasaron y cortaron todo el cuerpo y rostro y cabeza, y le salió tanta sangre que luego murió naturalmente. Y ni más ni menos arremetieron a Juan de Vargas, hijo del Gómez de Torzoña, y a García de Escandón y Francisco Gaitán, que allí estaban, a los cuales dieron tanta cuchillada y lanzada y estocadas y otras heridas mortales por todos los cuerpos y cabezas, de los cuales le cortaron cuero y carne, y les salió tanta sangre que luego todos murieron naturalmente, y luego arremetieron a Gonzalo Hernández y a Juan de Vergara, alguacil, y a don Gómez de Luna, que allí se hallaron, a los cuales dieron tantas cuchilladas y estocadas y lanzadas, que de los dichos Vergara y Gonzalo Hernández quedaron mortalmente heridos en el suelo. Mientras Francisco Pizarro era acuchillado, llegaron Diego Almagro y García Alvarado, que contemplaron el alcance de la matanza mientras sus secuaces saqueaban el palacio, incluyendo caballos y esclavos. Después, las saqueadas fueron la casa de Francisco Martín de Alcántara y la de Antonio Picado. En medio de ese desorden, los almagristas se congregaron y aclamaron al joven don Diego, al que Juan de Rada hizo subir a un caballo e ir por la ciudad diciendo que en Perú no había otro gobernador ni rey sobre él. A estos hombres se sumaron más tarde vagamundos y gente perdida por las tierras. Seguidamente, buscando la legitimación de sus actos, obligaron al cabildo a recibir por gobernador a Diego de Almagro, socolor de la capitulación que con su majestad se había hecho al tiempo del descubrimiento, para que con don Diego tuviese la gobernación de la Nueva Toledo y después de él su hijo. Para tener el control total sobre la ciudad, añadiendo delito a delito, culpa a culpa, los almagristas arrebataron la vara de mando de teniente de gobernación a Juan Velázquez, al que encarcelaron junto a los justicias Alonso Palomino y Juan de Barrios. Seguidamente nombraron alcalde mayor a Juan Rodríguez Barragán y capitán de arcabuceros a Marín Cote, que participaron en una operación aún más ambiciosa que tenía como objetivo a Francisco Vaca de Castro. A bordo de un galeón, acompañados por gente armada, fueron hasta San Miguel para esperar allí prender a que consideraban ilegítimo gobernador. En el puerto de Santa, próximo a Trujillo, saltaron a tierra y capturaron a Alonso de Cabrera, Alonso de Vozmediano, Antonio de Villegas, Pedro Barroso, Francisco de Cárdenas, Antonio de Cáceres y otros hombres que viajaban por el camino real para mostrar su obediencia a Vaca de Castro. Después de robarle sus pertenencias, los condujeron a la prisión de Trujillo, ciudad en la que García de Alvarado y Juan Balsa habían depuesto a su justicia. Vozmediano fue torturado de tal modo que quedó tullido de brazos y piernas de por vida. Posteriormente, los presos fueron subidos al galeón, que puso rumbo al puerto de Paita. Allí tomaron el camino a San Miguel, donde creían que se encontraba el gobernador. Ya en su destino, hicieron recibir por gobernador a Diego de Almagro y pusieron como lugarteniente a Diego de Santiago.
Los almagristas robaron 25 caballos y otras tantas yeguas y mulas, e incluso el oro y plata de difuntos y menores. Considerados traidores, los cautivos fueron sacados del barco y llevados a pie de la picota, donde los decapitaron. Creyendo que había avisado a Vaca de Castro de la llegada de los almagristas, estos apresaron al licenciado García de León y lo llevaron a Lima, ciudad a la que todos regresaron reclamados por Almagro, que ya tenía noticia de que Cuzco se había puesto del lado del gobernador de su majestad. Por el camino hacia la ciudad de los reyes, la comitiva dejó un rastro de destrucción y saqueo, obligando a los naturales a cargar con el botín. Ya en la ciudad continuaron las ejecuciones de quienes se suponían leales al enviado por el rey. La instrucción del juicio contra Almagro prosigue de este modo. Ítem anidiendo delito a delito e culpa a culpa alzaron bandera y estandarte e hicieron junta de gente apregonando guerra sin licencia, poder ni facultad de su majestad, alborotando e alterando todos estos reinos contra el pro y pacificación de ellos, con propósito de oprimir e destruir y matar a los vecinos e vasallos de su majestad que estaban y moraban en la ciudad de Cuzco y en las charcas Arequipa e Huamanga, que no querían obedecer al dicho don Diego de Almagro por gobernador. Conscientes de que todo conducía a un enfrentamiento armado, los almagristas tomaron todas las piezas de artillería de la ciudad y las de los navíos, a las que añadieron las fundidas por Pedro de Candía, quien, mientras ensayaba, decía a sus ayudantes: «Déxame a mí, que yo les abriré los escuadrones a aquellos traidores del Cuzco». A los tiros de bronce se unían los arcabuces que el herrero Antonio Pérez seguía fabricando para un ejército que reestructuró García de Alvarado. Cristóbal de Sotelo, Diego de Oces y Juan Tello fueron nombrados capitanes de caballería. Las capitanías de infantería, arcabucería y piqueros fueron dadas a Francisco Núñez, Cárdenas y Marticote. Después de enterrar a Francisco Pizarro en la iglesia mayor de Lima, doña Inés Muñoz, esposa de Francisco Martín de Alcántara, huyó con sus sobrinos a Tumbes para recibir la protección de Vaca de Castro. Años más tarde, doña Francisca Pizarro Yupanqui fue quien posibilitó el mantenimiento de gran parte de las riquezas alcanzadas en el Perú por los Pizarro. La hija de Francisco Pizarro fue fruto de sus relaciones con Quispe Cusi, hija de Huayna Cápac, y de Contar Ucho, señora de Huaylas, entregada por Atahualpa a la princesa Quispe Cusi, hispanizada bajo el nombre de doña Inés Huaylas Yupanqui, dio a luz a Francisca en 1534 y un año después a don Gonzalo, que murió con 11 años. Ya nombrado marqués, título concedido el 10 de octubre de 1537, Francisco Pizarro legitimó a ambos. Tras el asesinato de su padre, doña Inés Huaylas se desposó con Francisco de Ampuero, regidor de Lima, que siempre estuvo en la órbita de los Pizarro. De este matrimonio nacieron otros 3 hijos. Francisco Pizarro también procreó con otra hija de Huayna Cápac, llamada Cuxirimay Occhio, doña Angelina Yupanqui, tras su bautismo. Con ella tuvo a doña Angelina y a don Juan, a quienes reconoció sin considerarlos legítimos. Muerto su hermano, Francisca, que recibió una refinada educación, se convirtió en heredera de su padre, por lo que su tío Gonzalo planeó casarse con ella, proyecto que su ajusticiamiento tras la derrota de Jaquijahuana truncó. Acompañada por su madre, la joven viajó a Castilla en 1551 en cumplimiento de una orden dada por el rey, en la que reclamó el envío de los hijos de Francisco Pizarro y de sus hermanos Juan y Gonzalo. La medida buscaba disolver el clan, sobre el que orbitaba un gran número de españoles,
gentes como el toledano Juan de Barbarán, preceptor de los hijos de Pizarro, que estuvo presente en la jornada de Camarca y que fue alcalde de Lima, o Juan Cortés, que trabajaba para Hernando de Pizarro desde Trujillo. Ya en España, el príncipe Felipe escribió desde Toro esta carta de bienvenida a doña Francisca. Doña Francisca Pizarro, vista letra de 20 del presente en que hacéis saber vuestra venida y la de don Francisco Pizarro, vuestro hermano, a estos reinos, y de haberos traído a estos reinos nuestro mar en salvamento he holgado. El emperador y mí mismo terna siempre memoria de los servicios que don Francisco Pizarro, vuestro padre, para que recibáis mercedes en lo que hubiere lugar, de Toro a 28 días del mes de septiembre de 1551 años. En 1545, el licenciado Juan de Villalobos inició un proceso contra Hernando Pizarro que concluyó con una condena a prisión en algún lugar de la frontera de África. Una licencia apostólica permitió que Hernando Pizarro, finalmente encarcelado en el castillo de la Mota, se casara con su sobrina un año más tarde, logrando que la fortuna familiar no se dispersara. El 17 de mayo de 1561, don Hernando recobró la libertad y se instaló con su esposa en su palacio de Trujillo, donde gozó de una vida desahogada durante el resto de sus días. En 1578, poco antes de morir, don Hernando instituyó mayorazgo, dejando a su hijo legítimo Francisco Pizarro como heredero de lo ganado por su familia en el Perú. Fin del capítulo 12.